Capítulo 1. División de la materia. Aristóteles divide los bienes de la vida humana en tres clases: los externos, los del alma y los del cuerpo. Sin conservar de esta división más que el número, observo que las diferencias fundamentales de la suerte humana pueden reducirse a tres clases distintas. 1. Lo que una persona es, la personalidad en el sentido más amplio de la palabra, bajo la cual se incluyen la salud, la fuerza, la belleza, el temperamento, el carácter moral, la inteligencia y la educación. 2. Lo que una persona tiene, las propiedades y posesiones de todo tipo. 3. Cómo una persona se encuentra en la estimación de los demás, por lo que debe entenderse, como todos saben, lo que una persona es a los ojos de sus semejantes o más estrictamente, la luz con la que la mira. Esto se evidencia en la opinión que tienen de ella y su opinión a su vez se manifiesta por el honor que se le tiene y por su rango y reputación. Las diferencias que se encuentran dentro del primer punto son las que la propia naturaleza ha establecido entre los individuos y de solo de este hecho podemos deducir inmediatamente que influyen en la felicidad o infelicidad de la humanidad de una manera mucho más vital y radical que las contenidas bajo los dos puntos siguientes, que son meramente el efecto de los arreglos humanos. Comparados con las ventajas personales genuinas, tales como una gran mente o un gran corazón, todos los privilegios de rango o nacimiento, incluso de nacimiento real, no son más que como reyes en el escenario para los reyes en la vida real. Lo mismo dijo hace mucho tiempo Metrodoro, el primer discípulo de Epicuro, que escribió como título de uno de sus capítulos: las causas que provienen de nosotros mismos contribuyen más a nuestra felicidad que las que provienen de las cosas exteriores. Y es un hecho evidente que el elemento principal en el bienestar de una persona, de hecho, en todo el tenor de su existencia, es aquello de lo que está hecha su constitución interior, porque esta es la fuente inmediata de la satisfacción o insatisfacción interior que resulta de la suma total de sus sensaciones, deseos y pensamientos, mientras que su entorno, por el contrario, solo ejerce una influencia mediata o indirecta sobre ella. De ahí que los mismos acontecimientos o circunstancias externas no afecten a dos personas por igual, incluso en un entorno perfectamente similar, cada cual vive en su propio mundo. En efecto, la persona solo tiene conocimiento inmediato de sus propias ideas, sentimientos y voluntades. El mundo exterior solo puede influir en ella en la medida en que le dé vida. El mundo en que vive se configura principalmente por la manera en que lo mira y así resulta diferente para diferentes personas. Para una es estéril, aburrido y superficial, para otra es rico, interesante y lleno de significado. Al oír hablar de los acontecimientos interesantes que han sucedido en el curso de la experiencia de una persona, muchas otras desearan que cosas semejantes hubieran sucedido también en sus vidas, olvidando completamente que deberían envidiar más bien la aptitud mental que prestó a esos acontecimientos la significación que poseen cuando esa persona los describe. Para alguien de genio fueron aventuras interesantes, pero para las percepciones aburridas de un individuo ordinario habrían sido sucesos rancios y cotidianos. Este es el caso de muchos de los poemas de Goethe y Byron, que obviamente se basan en hechos reales, donde un lector insensato puede envidiar al poeta porque le sucedieron tantas cosas deliciosas, en lugar de envidiar ese poderoso poder de imaginación que fue capaz de convertir una experiencia bastante común en algo tan grande y hermoso. De la misma manera, una persona de temperamento melancólico convertirá en tragedia lo que para la persona sanguínea solo aparece a la luz de un conflicto interesante,
Y para un alma flemática, como algo insignificante, todo esto se basa en el hecho de que cualquier acontecimiento, para ser realizado y apreciado, requiere la cooperación de dos factores, a saber, un sujeto y un objeto. Aunque estos estén tan estrecha y necesariamente conectados como el oxígeno y el hidrógeno en el agua. Por lo tanto, cuando el factor objetivo o externo de una experiencia es realmente el mismo, pero la apreciación subjetiva o personal del mismo varía, el acontecimiento es tan diferente a los ojos de distintas personas como si los factores objetivos no hubieran sido iguales, porque para una inteligencia embotada, el objeto más bello y mejor del mundo solo presenta una realidad pobre y por lo tanto se aprecia pobremente como un buen paisaje en un tiempo aburrido o en el reflejo de una mala cámara oscura. En lenguaje llano, toda persona está reprimida dentro de los límites de su propia conciencia y no puede salir directamente de esos límites más de lo que puede salir de su propia piel, así que la ayuda externa no le sirve de mucho. En el escenario, un hombre es un príncipe, otro un ministro, un tercero un sirviente o un soldado o un general, y así sucesivamente. Meras diferencias externas. La realidad interior, el núcleo de todas estas apariencias es el mismo. Un pobre jugador con todas las angustias de su suerte. En la vida ocurre exactamente lo mismo. Las diferencias de rango y riqueza dan a cada persona su papel que desempeñar, pero esto no implica en absoluto una diferencia de felicidad y placer interior. Aquí también hay el mismo ser en todos, un pobre mortal con sus dificultades y problemas. Aunque estos pueden, en efecto, proceder en cada caso de causas disímiles, son en su naturaleza esencial muy parecidos en todas sus formas, con grados de intensidad que varían, sin duda, pero que no corresponden en absoluto al papel que una persona tiene que desempeñar, a la presencia o ausencia de posesión y riqueza. Puesto que todo lo que existe o sucede para un individuo está solo en su conciencia y sucede solo para ella, lo más esencial para ese individuo es la constitución de esta conciencia, que en la mayoría de los casos es mucho más importante que las circunstancias que van a formar su contenido. Todo el orgullo y el placer del mundo, reflejados en la conciencia embotada de un tonto, son pobres en verdad comparados con la imaginación de Cervantes escribiendo su Don Quijote en una prisión miserable. La mitad objetiva de la vida y de la realidad está en manos del destino y, en consecuencia, adopta diversas formas en diferentes casos. La mitad subjetiva somos nosotros mismos y su parte esencial permanece siempre igual. De ahí que la vida de cada persona lleve impreso el mismo carácter en todo momento. Por mucho que cambien sus circunstancias externas, es como una serie de variaciones sobre un mismo tema. Nadie puede ir más allá de su propia individualidad. Un animal, en cualquier circunstancia en que se encuentre, permanece dentro de los estrechos límites a los que la naturaleza lo ha consignado irrevocablemente, de modo que nuestros esfuerzos por hacer feliz a un animal doméstico deben mantenerse siempre dentro del ámbito de su naturaleza y restringirse a lo que puede sentir. Lo mismo sucede con el ser humano. La medida de la felicidad que puede alcanzar está determinada de antemano por su individualidad. Este es especialmente el caso de las facultades mentales que fijan de una vez por todas su capacidad para las clases superiores de placer. Si estas facultades son escasas, ningún esfuerzo exterior, nada de lo que sus semejantes o la fortuna puedan hacer por él, bastará para elevarlo por encima del grado ordinario de felicidad y placer humanos, por muy animal que sea. Sus únicos recursos son su apetito sensual, una vida familiar acogedora y alegre a lo sumo,
poca compañía y pasatiempos vulgares. Incluso la educación en general puede servir de poco, si es que sirve de algo para ampliar su horizonte. Porque los placeres más elevados, variados y duraderos son los de la mente. Por mucho que nuestra juventud nos engañe en este punto, y los placeres de la mente dependen principalmente de las facultades de la mente. Está claro que nuestra felicidad depende en gran parte de lo que somos, de nuestra individualidad, mientras que por suerte o destino se entiende generalmente solo lo que tenemos o nuestra reputación. Nuestra suerte en ese sentido puede mejorar, pero no le pedimos mucho si somos interiormente ricos. Por otra parte, un tonto sigue siendo un tonto, un estúpido aburrido hasta su última hora, aunque estuviera rodeado de hurias en el paraíso. Por eso Goethe, en el diván de Oriente y Occidente, dice que todo hombre, tanto si ocupa una posición baja en la vida como si emerge victoriosa de ella, atestigua que la personalidad es el mayor factor de felicidad. Pueblo y siervo y conquistador confiesan en cualquier momento: la mayor felicidad de los hijos de la tierra es sólo la personalidad. Todo confirma que el elemento subjetivo es incomparablemente más importante para nuestra felicidad y placer que el objetivo. Desde dichos como la mejor salsa es el hambre y la juventud y la vejez no pueden vivir juntas, hasta la vida del genio y del santo. La salud supera tanto a todos los demás bienes que puede decirse que un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Un temperamento tranquilo y alegre, feliz en el gozo de un físico permanentemente sano, un intelecto claro, vivo, penetrante, y que ve las cosas tal como son, una voluntad moderada y gentil, y por lo tanto una buena conciencia. Estos son privilegios que ningún rango o riqueza puede compensar o reemplazar, porque lo que una persona es en sí misma, lo que la acompaña cuando está sola, lo que nadie puede darle ni quitarle, es evidentemente más esencial para ella que todo lo que puede poseer o incluso lo que puede ser a los ojos del mundo. Una persona intelectual en completa soledad tiene un excelente entretenimiento en sus propios pensamientos y fantasías, mientras que ninguna cantidad de diversidad o placer social, teatros, excursiones y diversiones pueden evitar el aburrimiento de una persona aburrida. Un carácter bueno, templado y gentil puede ser feliz en circunstancias de necesidad, mientras que alguien codicioso, envidioso y malicioso, aunque sea la persona más rica del mundo, se vuelve miserable. Más aún, para quien tiene el deleite constante de una individualidad especial con un alto grado de intelecto, la mayoría de los placeres que persigue la humanidad son simplemente superfluos, son incluso una molestia y una carga. Por eso Horacio dice de sí mismo que por muchos que sean los que se ven privados de los placeres de la vida, al menos hay uno que puede vivir sin ellos. Gemas, mármol, marfil, sellos tierrenos, tablillas, plata, vestidos teñidos de púrpura gaetuliana. Hay quien no tiene, hay quien no le importa tener. Y cuando Sócrates vio varios artículos de lujo a la venta, exclamó: ¿cuánto hay en el mundo que no necesito? Así pues, el primero y más esencial elemento de la felicidad de nuestra vida es lo que somos, nuestra personalidad, aunque solo sea porque es un factor constante que entra en juego en todas las circunstancias. Además, a diferencia de los bienes que se describen en los otros dos puntos, no es fruto del destino y no se nos puede arrebatar, y hasta ahora está dotada de un valor absoluto en contraste con el valor meramente relativo de los otros dos. La consecuencia de esto es que es mucho más difícil de lo que la gente suele suponer controlar a una persona desde fuera. Pero aquí entra el agente todopoderoso, el tiempo,
y reclama sus derechos y ante su influencia las ventajas físicas y mentales se pierden gradualmente. Solo el carácter moral le resulta inaccesible. En vista del efecto destructor del tiempo, parece como si los bienes nombrados en las otras dos categorías de las que el tiempo no puede robarnos directamente fueran superiores a los de la primera. Otra ventaja podría ser que siendo en su propia naturaleza objetiva y externa son alcanzables, y todo el mundo se presenta con la posibilidad al menos de entrar en posesión de ellos, mientras que lo que es subjetivo no está abierto a lo que adquiramos, sino que haciendo su entrada por una especie de derecho divino, permanece de por vida, inmutable, inalienable, una condena inexorable. Permítame citar aquellos versos en los que Goethe describe como un destino inalterable es asignado a cada individuo en la hora de su nacimiento, de modo que sólo pueden desarrollarse en las líneas establecidas para él, por así decirlo, por las conjunciones de las estrellas, y como la Sibila y los profetas declaran que un hombre nunca puede escapar a sí mismo, ni ningún poder del tiempo sirve para cambiar el camino en el que su vida está echada. Como el día en que te trajo al mundo, el sol se levantó para saludar a los planetas. Has florecido de inmediato y sin pausa. Según la ley por la cual has venido, así has de ser, de ti no puedes escapar. Así lo proclamaron los civiles y los profetas, y ningún tiempo y ningún poder puede destruir la forma impresa que viviente se desarrolla. Lo único que está a nuestro alcance es aprovechar al máximo las cualidades personales que poseemos y por lo tanto dedicarnos únicamente a las actividades que las pongan en juego, luchar por el tipo de perfección que admiten y evitar cualquier otro. En consecuencia, elegir la posición, la ocupación y el modo de vida que sean más adecuados para su desarrollo. Imaginemos a un hombre dotado de una fuerza muscular extraordinaria que se ve obligado por las circunstancias a seguir una ocupación sedentaria, algún minucioso y exquisito trabajo de las manos, por ejemplo, o a dedicarse al estudio y al trabajo mental que exigen otras facultades, y justamente las que él no tiene, es decir, está obligado a dejar sin utilizar las facultades en las que es preeminentemente fuerte. Un hombre colocado así nunca se sentirá feliz en toda su vida. Más miserable aún será la suerte del hombre con facultades intelectuales de muy alto nivel que tiene que dejarlas sin desarrollar ni emplearlas en la búsqueda de una vocación que la que no las requiere. Algún trabajo corporal tal vez para el que su fuerza es insuficiente. Sin embargo, en un caso de este tipo deberíamos tener cuidado, especialmente en la juventud, de evitar el precipicio de la presunción y no atribuirnos una superfluidad de poder que no existe. Puesto que los bienes descritos en el primer punto superan decididamente a los contenidos en los otros dos, es más sabio procurar el mantenimiento de nuestra salud y el cultivo de nuestras facultades que la acumulación de riquezas. Pero esto no debe confundirse con el hecho de que tengamos que descuidar la adquisición de un suministro adecuado de las necesidades de la vida. La riqueza en el sentido estricto de la palabra, es decir, la gran superfluidad, puede hacer poco por nuestra felicidad y muchas personas ricas se sienten infelices solo porque carecen de una verdadera cultura mental o de conocimientos y en consecuencia no tienen intereses objetivos que las capaciten para las ocupaciones intelectuales. Porque más allá de la satisfacción de algunas necesidades reales y naturales, todo lo que la posesión de riquezas puede conseguir tiene una influencia muy pequeña sobre nuestra felicidad en el sentido propio de la palabra. Es más, la riqueza más bien la perturba, porque la conservación de la propiedad conlleva una gran cantidad de ansiedades inevitables.
Y aún así, las personas están 1000 veces más empeñadas en enriquecerse que en adquirir cultura, aunque es muy cierto que lo que una persona es contribuye mucho más a su felicidad que lo que tiene. Así se puede ver a muchas personas tan laboriosas como una hormiga, incesantemente ocupadas de la mañana a la noche en el empeño de aumentar su fortuna. Más allá del estrecho horizonte de los medios para este fin, esa persona no sabe nada. Su mente está en blanco y por consiguiente es insensible a cualquier otra influencia. Los placeres más elevados, los del intelecto, le son inaccesibles, e intenta en vano reemplazarlos por los fugaces placeres del sentido en los que se complace, que solo duran una breve hora y a un coste tremendo. Y si tiene suerte, sus luchas le darán una fortuna realmente grande que deja a sus herederos, ya sea para que la hagan aún más grande o para que la despilfarren en extravagancias. Una vida como esta, aunque perseguida con un sentido de seriedad y un aire de importancia, es tan tonta como muchas otras que tienen un sombrero de tonto como símbolo. Lo que una persona tiene en sí misma es el principal elemento de su felicidad. Como esto es, por regla general, muy poco, la mayoría de las personas que están más allá de la lucha con la penuria se sienten en el fondo tan infelices como las que todavía están en ella. Sus mentes están vacías, su imaginación embotada, sus espíritus pobres, por lo que se ven empujadas a la compañía de quienes son como ellas, por similis simili gaudet, donde hacen común la búsqueda de pasatiempos y diversiones, que consisten en su mayor parte en placeres sensuales, diversiones de todo tipo y finalmente en exceso y libertinaje. Un joven de familia rica entra en la vida con un gran patrimonio y a menudo lo agota en un periodo de tiempo increíblemente corto, en viciosa extravagancia. ¿Y por qué? Simplemente porque también en este caso la mente está vacía y sin contenido, y así el joven se aburre de la existencia. Fue enviado al mundo exteriormente rico, pero interiormente pobre, y su vano empeño fue hacer que su riqueza exterior compensara su pobreza interior, tratando de obtenerlo todo de fuera, como un anciano que trata de fortalecerse a sí mismo, como trataron de hacer el rey David o Marechal de Rex. Y así al final, quien es pobre interiormente llega a ser también pobre exteriormente. No necesito insistir en la importancia de las otras dos clases de bienes que componen la felicidad de la vida humana. Hoy en día el valor de poseerlos es demasiado conocido como para hacerles publicidad. La tercera clase, es cierto, puede parecer, comparada con la segunda, de carácter muy etéreo, ya que consiste solo en las opiniones de otras personas. Sin embargo, todo el mundo tiene que esforzarse por conseguir reputación, es decir, un buen nombre. El rango, en cambio, solo debe ser aspirado por quienes sirven al Estado y la fama por muy pocos. En cualquier caso, la reputación se considera como un tesoro inestimable y la fama como el más precioso de todos los bienes que una persona puede alcanzar, el vellocino de oro, por así decirlo, de los elegidos, mientras que solo los tontos preferirán el rango a la propiedad. Las clases segunda y tercera, además, son recíprocamente causa y efecto, es decir, en la medida en que la máxima de Petronio, aves, ave viris, es cierta y a la inversa, el favor de los demás en todas sus formas a menudo nos pone en el camino de conseguir lo que queremos.